intraterrestre. ¿Estamos bien o era la de los En el libro Diccionario que tuvo Mario Acuña, la generosidad de ofrecerme unas páginas para exponer lo que nadie quiere escucharme aquí, ya que he comentado fuera del micrófono que en España quien se adelanta un año o dos es considerado un gran personaje, alguien que acierta mucho, pero quien se adelante 20 o 30 años es un desgraciado. y luego de acá 50 años será un clásico. Pues seguramente, pero claro, ya no lo disfruta. Ya no. Lo que tú me digas, vamos a ir tratando. Los extraterrestres. Dale. Por supuesto, los extraterrestres tienen que ser conocidos, puesto que no es que lo diga una persona, ni lo digan ahora, sino que a través de la historia siempre se ha dicho que pueblos distintos, acosados por guerras, por venganza, se retiraron del mundo de la superficie y se introdujeron en cavernas naturales o artificiales construidas para que ellos pudieran estar allí. En el Tíbet se habla de que debajo del monasterio del Potala, el Lhasa, Potala o Potala, no sé cómo se pronuncia, existía pues, otra segunda Lhasa, pero subterránea, que ahí es donde estuvo supuestamente Los Sanrampa, que dice que son unas novelas, pero bueno, como Castañeda son novelas, sí son novelas, pero tienen mucha información, y esa información la tuvieron que sacar de alguna parte. Antiguos viajeros como Nicolás Redick y otros anteriores estuvieron investigando y hablaron de todo lo que son esos grandes templos subterráneos dedicados a seres superiores, a gente que venía de las estrellas, a otros muchos lugares. ¿Qué te voy a decir a ti, Rafael, de la cueva de los Tallos, o de la Chincana, o de todo eso, que también están... los túneles cruzan todo el mundo. Incluso en uno de mis libros relato uno de los túneles que había en Granada. Uno de los túneles que iba desde una parte de la ciudad que se llama Albaicín, por debajo de un río hasta subir a la montaña roja, que es la montaña de la Alhambra. Alhambra significa montaña roja. Durante mucho tiempo en una casa que estaba encantada durante siglos y con muchas fenomenologías distintas. Se llama la Casa del Carnero. Dicen un carnero de oro, los tesoros escondidos también. Entonces uno de los chicos que vivía en esa casa, que ya digo que había muchos fenómenos paranormales, cuando se fue al servicio militar, ya mayor, ya adulto, 18 o 19 años, se atrevió a descender al sótano, al subterráneo que había de la casa, y le pidió a la vecina que tenía aquella parte de la casa que era colectiva, que le trajera algo, no sé qué. Mientras tanto él aprovechó y abrió una placa de metal gruesa, de hierro, un par de metros de ancho, ¿no? Con toda su fuerza la levantó y pudo observar que había allí un túnel que cruzaba efectivamente desde el Albaicín hasta la Alhambra, por debajo de dos montañas y un río. Nunca se había atrevido porque siempre estaba prohibido y la gente le tenía mucho miedo. Entonces, cuando abrió esa compuerta pesadísima, le llegó un olor de podredumbre, fétido, que tú también has notado, me parece a mí, ¿no? Sí. Ese olor, había unas escaleras hechas en la tierra, que bajaba y se perdía en la oscuridad,
A él también le dio miedo, no quiso bajar, claro, se hubiera podido matar allí, ¿no? Porque eso descendía y tenía que descender bastante por la montaña donde se encuentra el Albaicín, bajar hasta el río y luego subir. Bueno, pues todos estos túneles que se hablaban antes en Granada, que decían que era una tecnología que Estrabón había descrito como una tecnología antisísmica. Es decir, cuando pasa, Granada tiene frecuentemente terremotos, pequeños terremotos, no tan grandes como en Perú. Entonces, cuando las ondas sísmicas llegan hasta, transmitiéndose a través de la Tierra y llegan hasta el túnel, que hay otra frecuencia, hay otra densidad, está el aire, se corta. Y luego puede empezar en la otra pared del túnel, pero ya no tan fuerte. Y si hay más túneles rodeando todo eso, al final el terremoto se pierde toda su fuerza. Eso decían que una especie de tecnología antigua, ¿no? Y Granada y otros muchos lugares están llenos de túneles que han derrumbado a todos. Por cierto, prácticamente no queda más que uno. Creo que... No lo sé, todos lo han derrumbado aquí, todo se ha arrasado, no ha quedado nada. Así que podéis estar contentos de tener esas maravillas que tenéis en Perú. Y por supuesto, esos túneles, en algunos puntos se pueden ampliar, se pueden hacer grandes, pueden ser habitables. En Capadocia, en Turquía, esos túneles han hecho ciudades subterráneas de 10, 12, 20 niveles de habitables, perfectamente, con un hormiguero genial, ¿no? Wow. También se dice de túneles artificiales. Gente, perdón, voy a concluir un poco esto. Pueblos como los gitanos u otros pueblos que pudieron salir de la India en algún momento, expulsados por tropas guerreras y tal, pudieron esconderse en túneles que estuvieran antes construidos por la civilización madre anterior o que ellos mismos construyeron con su propia tecnología. Y tenemos que recordar lo que hemos hablado antes de Haiyang y del posible pacto como el proyecto Paperclip que hicieron los nazis y los norteamericanos. Y enseguida los nazis que fueron exculpados de sus cargos de la SS y que fueron a Estados Unidos, los pusieron al frente de grandes empresas. Muchas de ellas, ¿qué empresas eran? Bueno, estaban atómicas, de todas las ciencias que conocían mejor que los norteamericanos, los nazis, ¿no? Entonces los pusieron a ellos de jefes. Mirad los nombres de los jefes de todos, son alemanes. Y una de las empresas que, aparte de las aeronáuticas, que más tenían ese afán los nazis de estar allí, eran las de tuneladoras. Claro, ¿no? Y dentro de la Guerra Fría también hubo este conflicto entre quién llegaba al fondo de la tierra, a lo más profundo de la tierra, quién era el que cavaba más profundamente, ¿no? Que creo que hay dos túneles ahí que se pelean, uno de los americanos y otro de los rusos, creo, puede ser. También investigaron métodos como, por ejemplo, hacer una explosión bajo tierra de bombas atómicas, lo más limpias posible, de radioactividad, y se dieron cuenta que una bomba atómica dentro de la Tierra, cuando explosiona, hace una casi esfera de piedras derretidas, que es muy dura, porque al estar derretida no se viene abajo. Entonces, un kilómetro, otro kilómetro, explosión por aquí, explosión viene, tuneladoras, pues supuestamente habrían creado una red de túneles que van por todo el mundo, a todas las bases secretas militares, por supuesto el Área 51, la base de Dulce, todas las bases que nosotros conocemos en la mitología de los ovnis y de contacto con los supuestos EVE o extraterrestres,
estarían no solamente conectadas por arriba, que son la parte sin importancia, sino por abajo, pues como se muestran en unas películas muy interesantes, que claro, bueno, Ian Gibson fue el creador del personaje James Bond. Para ello le ayudaron no solamente del MI6, que él pertenecía, era un espía del MI6 británico, sino también estuvo en contacto con gente de la CIA y de la NSA para preparar sus novelas. Seguramente fue orquestado otro tipo de esa desinformación que he dicho necesaria. En las primeras películas de James Bond, cuando aparece que lucha contra una organización que se llama Spectra, no contra los rusos, los árabes o los chinos como los últimos James Bond, sino los primeros, de Sean Connery y de Roger Moore, o Moore, no sé cómo se pronunciaría, Roger Moore. El gran enemigo de Spectra son los Illuminati, ¿no? Cambian el nombre un poquito. Entonces muestran todas las megalomanías que tenían esos grandes enemigos de James Bond, que normalmente tenían nombres alemanes, como Stromberg, ¿no? El ínclito Stromberg, que también tenía a su servicio en Mecabutra, que llamaban Tiburón. Entonces, en estas grandes ciudades subterráneas que tenían los MK Ultra y los Illuminati, estaban conectados por trenes subterráneos. Lo habéis visto en todas las películas, ¿no? Sí. Y esos túneles subterráneos iban de una base a otra, en túneles de vacío, como ahora están intentando hacer de trenes en el vacío, Elon Musk y otros, ¿no? Y entonces esta gente nos está mostrando como cuáles son sus planes. Primero, exterminar a la mayoría de la raza humana, como siempre son grandes conspiraciones, que iban a echar veneno a través de la atmósfera, que iban a tenéis que ver esas películas si queréis saber un poquito de eso, ¿no? Y luego sus instalaciones con un nivel de 20, 30 y con trenes levitantes, con túneles y ciudades que estaban bajo tierra. Un poco podría ser eso, esos ovnis intraterrestres, pero de origen terrestre, que nosotros estamos hablando, ¿no? Y hay una civilización aparte, los elegidos, que están a salvo de inclemencias del tiempo, de meteoritos, de no sé qué, de guerra, y ahí se quedan muy tranquilitos. Las crónicas también nos hablan de algo parecido, de que los alemanes descubren una de esas ciudades y pacíficamente se mezclan con la gente que estaba en estas ciudades de Akakor. Claro que sí. Y todo eso está relacionado. Pero es que además hay otra posibilidad. Perdonadme que es que hay tantas ramas que no se puede, parece que estoy desvariando, pero podría haber otras ciudades subterráneas anteriores al ser humano, y hay alguna hipótesis, una hipótesis como silúrica, de que en cierto momento, pues ten en cuenta que los dinosaurios desaparecieron hace 66 millones de años. Ya, sí, claro. Pero estuvieron, no sé si son 150 años reinando, sí, 150 millones de años reinando en la Tierra, y solo existían esos dinosaurios. Ojo, que también había mamíferos y había aves, casi al mismo tiempo se desarrollaron como experimentos distintos, ¿no? Claro. Pero bueno, estos dinosaurios, en esa hipótesis diría, yo no lo sé porque no he estado nunca en una de esas ciudades, que antes de que hubiera cualquier catástrofe, que no sabemos si fue un meteorito, fue otra cosa, se desarrollaron como civilización tecnológica, es decir, los Velociraptor y toda esta gente pues empezaron a tener tecnología. Hubo un hombre que hizo una escultura
de cómo podría haber sido ese ser inteligente descendiente de los velociraptors, es decir, de los tiranosaurios rex, y lo pusieron en un museo. Hay algunas fotografías de los dos juntos, de un velociraptor y un dinosaurio, y de un ser inteligente de esto, descendiente de ellos. Cosa curiosa es que esa cultura la robaron. Pasaron toda la memoria del museo y se la llevaron. No sabemos por qué. Mira, sí. Acá tenemos una escultura de las tradiciones andinas. No recuerdo la ciudad, si es Huancayo, o es la Sierra Central, o es un poco más al norte. Creo que es Sierra Central, donde hay el dios de... no me acuerdo el nombre, pero es un reptiliano prácticamente, ¿no? Pero es parte de la mitología peruana, y dentro de la mitología peruana de seres también existen, no muchos, pero sí hay algunos que son seres como el ser humano, o sea, bípedos, ¿no? Y erguidos, pero con la cara de reptil, con la cola del reptil. Está la Oanes, ¿no? Y tantas otras tradiciones que recogen estos dioses. Y bueno, quién sabe si hasta nosotros mismos somos descendientes directamente de los reptiles por nuestro cerebro de reptil. Bueno, tal vez compartimos algo, ¿no? Y bueno, entonces esta hipótesis, yo siempre me inclinaba por eso. Yo decía, no, aquí hay gato encerrado, porque ¿dónde está esos seres inteligentes que habitaron en esa época, que deben haber existido? Pues tal vez están, como tú dices, se han refugiado pues por ahí, ¿no? Y de hecho hay un misterio. Entonces, mire, y los reptilianos, que claro, que tiene detractores y hay gente que los promueve, ¿no? Entrar en ese terreno es tan complicado y es tan polémico, pero bueno, de todas formas, si es que existieran los reptilianos, entonces no necesariamente vienen de Orión, como nos están diciendo, sino tranquilamente del interior de la Tierra, o son los descendientes pues de los dinosaurios, ¿no? Rafael, 150 millones de años dan para mucho. Supuestamente los homínidos que nosotros, de los que descendemos, dicen que descendemos del Homo erectus, del Homo antecesor, son 1 o 2 millones. Y en 150 millones, ¿qué se hubiera podido crear? Bueno, vamos a darle la oportunidad a estos seres de haber sido inteligentes, ¿por qué no? Y de haber construido su propia tecnología, sus propios túneles. Recordemos que muchas veces los volcanes, cuando expulsan todo el magma, porque el otro día me preguntaron y me surgió así espontáneamente, ¿cómo es que en el Popocatépetl llegan ovnis en forma de puro y se introducen dentro y tal? Ajá. Me surgió así y digo, bueno, pues quizás cuando los volcanes sueltan mucho de sus contenidos de magma, dejen cavernas frías o secas o sin magma, vacías debajo de esos volcanes, entren por ahí, entren directamente a una enorme caverna donde hubo miles de millones de toneladas de magma que subieron, fueron expulsadas y se quedaron vacías, ¿no? Hay muchas posibilidades. No digo que tengan los reptiles que haber estado excavando, pueden haber utilizado cavernas naturales. Teniendo en cuenta que la Tierra a lo mejor se parece más a una esponja, ¿no? Claro. Y está lleno de huecos y lo único que tienen que hacer es conectar esos huecos con túneles y dicen, bueno, que se escucha el hum, que se escucha las trompetas del apocalipsis y escuchan los hum y es un sonido metálico y parece que están taladrando, que se ha rebotado ese sonido como si fuera un sonido y ha vuelto a bajar de las nubes. Los cielomotos, claro, mira, qué interesante. Claro, yo no sé si la Tierra es hueca, pero bueno, Julio Verne sabemos que fue un gran visionario, creo que no estaba loco y se basaba en algo, ¿no? Y de hecho Julio Verne no solo se inspiró de cosas para hacer sus libros, sino muchos científicos se han inspirado de Julio Verne para hacer realidad lo que Julio Verne decía. Y yo no sé si estaba equivocado, si la Tierra es hueca y adentro hay un sol central con toda una fauna y con un mar interno, pero por lo menos sí
y dinosaurio. Sí, sobre todo lo que yo sí estoy completamente de acuerdo es con eso que acabas de decir, que la Tierra es como una gran esponja. Creo que nos falta un poco más de estudios, de repente examinando otros planetas o este mismo, vamos a resolver esto, ¿no? Que la Tierra está lleno de cavidades interiores que han sido algunas modificadas, como en la Cueva de los Tallos, que se ve que han utilizado, es parte natural y también parte artificial. Entonces hay una mezcla de teorías, pero sí, definitivamente, y como Julio Verne decía, ¿no? Que habían expediciones de romanos incluso que se habían perdido tratando de buscar el centro de la Tierra, ¿no? Y quién sabe, estén civilizaciones contemporáneas todavía por ahí, ¿no? Incluso aquí yo tenía una teoría, bueno, una hipótesis, ¿no? Como un juego, pero que conversando con algunos investigadores de Cusco, pensábamos, ¿no? Que tal vez la vida no se ha originado en la superficie de la Tierra, sino en el interior de la Tierra. Y bueno, ya nos dicen algunas empresas astronáuticas, bueno, mejor dicho, no empresas, ¿no? Misiones astronáuticas y esto, que es muy probable que la vida corra más riesgos en la superficie que en el interior. Y también por otro, lo que tú decías en tus conferencias o en los podcasts que escuché, que precisamente la preocupación de los intraterrestres es que al lanzar bombas atómicas estemos afectándolos de alguna manera, y por eso su interés en venir a desactivar las cabezas de misiles, ¿no? De tantas agencias militares, ¿no? Muy, muy bien hilado, Rafael. Mira, como antes hemos hablado de ovnis primitivos, aunque antigravitatorios, y ahora nos encontramos con que esa misma gente, tipo aparentemente humano, nórdico, y luego otros tipos raros, extraños, con nariz con forma de zanahoria, con grises, tipo altos, robots, muchos en los primeros tiempos pedían, bueno, cuando estaban con un testigo, decían: testigo, ¿por qué me han escogido a mí? Que yo soy un campesino aquí, que yo no puedo hacer nada. No, porque queremos que des testimonio de esto. Algunas veces lo introducían dentro de la nave, la supuesta nave, y le hacían ver una imagen en la que la Tierra era destruida. Esto pasará si seguir utilizando las bombas atómicas, metiendo miedo en el cuerpo a la gente, ¿no? Claro. Por la bomba atómica. ¿Qué podía ser un campesino? Campesino, ni un catedrático, ni nada. Eso es una política fuera incluso de los estados, ¿no? En la Guerra Fría. ¿Por qué tanto interés? Digo, bueno, si fueran de otro planeta, es raro, pero dicen, no, es que las explosiones atómicas crean una reacción en cadena etérica, no sé qué extraño, que puede llegar hasta nuestros planetas. De lógico, no tiene mucha lógica, pero dice, ¿y si estuvieran debajo de tierra esos tipos nórdicos o lo que sea, o reptiles o robots o lo que haya ahí debajo, que puede haber de muchas especies, y lo único que temen del ser humano es que empiecen a lanzar ahí pues mil misiles de crucero con 3 o 4 o 30 megatones? Bueno, ahí sí pueden empezar a hacerle daño, por muy avanzados que estén, ¿no? Entonces es normal que les tengan un poco de miedo. Incluso si hacen pruebas atómicas encima de sus ciudades, pues tampoco es muy agradable, ¿no? Muy bien, bueno, vamos con otra hipótesis, que sería los crononautas, ¿no? Los famosos viajeros del tiempo, que también tiene, esta creo que es la que tiene más adeptos, ¿ah? También, creo que es una de las más aceptadas, ¿no? Sí, entre los científicos hay algunos que sí, que están dispuestos a creer en eso. Sí. No creen en extraterrestres, pero sí creen que el ser humano más avanzado ha creado naves del tiempo y viajan hacia atrás. Sí, Rafael, disculpa que te interrumpa. Hace poco salió una publicidad de una empresa que está haciendo mascarillas que tienen forma de peceras, ¿no? De cascos de peceras, ¿no? Y entonces hacían la relación entre esta moda retro, porque en realidad en los cómics se veía a los humanos del futuro con unos cascos en la cabeza. Y entonces por ahí alguien dijo, oye,
esta es la prueba de que nosotros somos pues de los extraterrestres que venimos del futuro, porque siempre como que aparecen estos extraterrestres con un casco, pero no es porque no puedan respirar el oxígeno, sino porque tienen miedo, en este caso pues de los virus, del COVID, de esto. Entonces, mira qué interesante esto, como ciencia ficción nos acerca un poco. Entonces, estos cascos no era porque en el futuro no va a haber oxígeno, sino porque de repente todos va a ser el uniforme, ¿no?, obligatorio para salir a la calle. Es muy probable, muy probable que esta hipótesis también sea cierta. Y alguna constancia puede quedar, algunas evidencias. Sí, vamos a ver. En todo el fenómeno ovni hay cosas muy extrañas. Todos los omniólogos coinciden en que cuando estás investigando algo y descubres una clave extraordinaria, o bien desaparecen las pruebas, o bien vienen hombres de negro a quitártelas, bien se pierde todo, o simplemente esa evidencia desaparece. Por ejemplo, antes había una hipótesis muy famosa en su tiempo, se hicieron varios libros. Aimé Michel, por ejemplo, un investigador francés, hablaba de ortotecnias y hablaba del acercamiento o de la posibilidad de que cuando Marte estaba más cerca de nosotros, había un tanto por ciento muy elevado de mayor avistamiento o incluso de oleadas. Inmediatamente que fue publicada esa hipótesis, ya no se daba esa posición, ya Marte no coincidía tanto con las oleadas ovni. Y así en muchos casos, incluso particulares, tú crees algo, a mí me han desaparecido muchísimos documentos, fotografías, psicofonías, todo eso se puede borrar muy fácilmente, con simplemente apuntando un botón. Los hombres de negro de las películas también nos dan, aunque sea así como de broma, ¿no?, pero nos dan muchas claves, como que te borran la memoria o que te pueden implantar falsos recuerdos. El caso es que aquello que no significa una ventaja para los que viajan en los ovnis puede ser suprimido. Vamos a ver, si tú en un futuro te encuentras que hay un problema o que hay algo que se descubrió en tu época que no tenía que haberse descubierto porque eso llevó a la gente a despertar y entonces no se pudo conseguir el objetivo de granja humana total que posiblemente pudieran ser, dicen, bueno, vamos hacia atrás en el tiempo, variamos las condiciones, eliminamos al tipo un accidente, o toma un veneno, o nos lo llevamos, o lo que sea, y todas esas pruebas ya no se acumulan en la humanidad y no se llega a este futuro, se llega a otro, distinto. Es una intervención de lo más brutal que puede haber. La guerra del tiempo, para mi modo de pensar, y eso lo dicen también en otra ciencia ficción, Star Trek, es una guerra que existe y por eso está la norma de no intervención. Y si tú intervienes en el tiempo, estás empezando una guerra que no se sabe cómo puede acabar. Si todo el mundo tiene la posibilidad de ir hacia atrás, todo puede ser destruido, incluido ir hacia atrás en el tiempo de los dinosaurios y acabar con ellos, ¿no? Puedes ir hacia atrás del tiempo y variar lo que dijo un testigo y por lo tanto el descubrimiento de lo que era ovni, una consecuencia posterior, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? E influenciar, ¿no? También influenciar en ciertas personas, que da la impresión de que tal persona, a raíz de un avistamiento ovni, es como que se desarrolla una cadena de acciones que parece que estos seres como que la midieran, ¿no? Como que yo me aparezco ante este pueblo, ante este investigador, y luego poco a poco van apareciendo casos que se van conectando, como que una fuerza cósmica, bueno, extraterrestre o de los crononautas, fueran de alguna manera guiando la vida de algunos de sus contactados, ¿no? Sí. Son muchos los posibles hombres de negro. Yo creo que hay como mínimo 3 tipos diferentes de hombres de negro. Otro saco, ¿no?
Pero uno de ellos son crononautas, o podrían ser crononautas, porque imagínate lo extraño es que en una casa perdida de los casos que se investigaban antes, concretamente de Estados Unidos, en un rancho de esos perdidos en la inmensidad de esos territorios planos que tienen enormes, ¿no? Una familia vio un ovni desde su casa. Salieron, lo vieron, lo fotografiaron y bueno, y se fue el ovni y ellos pues estaban pues tranquilos, ¿no? Cuando al día siguiente llegan suele ir 1 o 3 hombres de negro a pedirle los negativos y la fotografía, porque ni siquiera la habían revelado, a pedirle los negativos de la fotografía, que me den los negativos. ¿Cómo? Primero, ¿cómo sabían que estas personas habían visto un ovni? O a no ser que estuvieran dentro de él, claro. Le había llegado información de alguna forma de que esta gente tenía pruebas, tenía evidencia de un ovni muy bien fotografiado y tal, y querían evitarlo. Entonces, yo no sé si este es el caso del cable verde, que es muy curioso. Alguna vez un hombre de negro se sienta junto con la gente a la que va a amenazar antes de amenazarla, y la gente que honesta y bienvenida, pues, dice: ¿quiere usted algo? Yo solo quiero un vaso de agua. Le da un vaso de agua y echa una pastillita y se la ve. En otro caso había uno que se veía un cable que salía de la pernera del pantalón y se introducía dentro de la carne del tobillo. Ese cable, el caso del cable verde. Sí, lo he leído por ahí. Ya, pero o sea, es como que se le introducía en la piel, ¿no? El cable. Sí, es como si necesitaran, o quizás esa pastilla, ese comprimido, era de oxígeno, necesitaba más oxígeno o otro gas, o no se encontraba del todo bien en esta atmósfera o en esta densidad, o en este futuro, o en este pasado, por cualquier razón, y necesitan un soporte externo para estar aquí unos minutos, porque cuando aparcan el auto, que solía ser un Cadillac negro, fuera, algunos que lo llevaron dentro del Cadillac vieron que olía nuevo, completamente nuevo, como si lo hubieran materializado en ese momento. Y cuando salía el hombre de negro y se introducían en el auto, desaparecían. No es que se iban ni había huellas de neumáticos, desaparecían simplemente, ¿no? Puede ser una nave de viaje en el tiempo. Que no lo sé, que me da un poco de rubor de hacer afirmaciones que no puedo demostrar, simplemente digo hipótesis como he comentado. No, muy interesante, ¿no? Porque hay que contemplar, es una hipótesis que se maneja, y también porque, mira, qué interesante lo que dices, cuando cambia en el futuro o el pasado para modificar el futuro, podría surgir de ahí en parte esto del efecto Mandela, ¿no? Que mucha gente dice percibir, ¿no? Que, oye, yo recuerdo tal situación de una manera y de pronto ya no es de esa forma, ¿no? Entonces, mira, podrían explicarse algunos otros fenómenos a través de viajeros del tiempo que estén cambiando nuestra realidad. Y cuando hablemos de mundos paralelos, pues también... bueno, claro, hablaremos de eso, sí. Entonces... sí, claro que esto se puede modificar enormemente y a la conveniencia de los regentes que puedan llevar a cabo esas visitas o esos viajes en el tiempo. Hay otro en el tiempo todavía más extraño, y lo has apuntado tú muy bien, que serían los viajeros en el tiempo a través de ovnis, por supuesto, de 25.000, 45.000, 75.000 años. Dan Burish, un denunciante que fue de los primeros que habló en el proyecto Camelot, está subtitulado al español, nos habla
de que algunos de los EVEs que nosotros conocemos, es decir, los grises pueden ser entidad biológica extraterrestre, pueden ser producidos de manera masiva, son herramientas muy útiles. Puede ser que si hubiera muchas razas extraterrestres, cada una tuviera sus grises, porque son como biorobots muy fáciles de construir, de mantener, comen poco, molestan poco, los tienen cuando no les interesa. Molestan poco. Ya. Y incluso se ha hablado desde el punto de vista de los Milab, que también hay grises, y que pues, podría ser que los seres humanos hace ya tiempo también construyeran sus propios grises. Y eso me hace recordar, por ejemplo, lo que llamaron los alquimistas homúnculos, que se podían crear en laboratorio. Pero eso llega todavía más lejos, ¿no? Pero vamos a ir a otro nivel, y este es de Dan Burish, que hablaba de que los grises o algunos de los grises que nosotros hemos tratado y hemos hecho pactos, en realidad provienen del futuro y son, como tú comentabas, somos nosotros mismos en el futuro, evolucionados hacia una forma de vida en el espacio, sin gravedad, no se necesita fuerza muscular casi ninguna, son delgados, con muchas zonas del cerebro relacionadas con la informática, con la tecnología desarrollada, por eso son cabezones, enormemente cabezones. La gravedad debajo de tierra, donde también están evolucionados para túneles pequeños, son gente, imagínate como insectos, ¿no? que pueden caminar a cuatro patas, a lo mejor por entre los túneles, no necesitan tanto espacio, al ser de 1 metro o 90 centímetros, unos 50, ¿no? Ya más grandes, se pueden acumular mucho en poco espacio, ¿no? Entonces Dan Burish decía que en la línea temporal, a través de una máquina que se había realizado, que llamaban Looking Glass, ajá. Es decir, fantástica es esa hipótesis. Claro, es un poco difícil de comprobar, pero es muy interesante. Looking Glass. Con el Looking Glass se puede ver a través de las dimensiones, también en el tiempo, y sería lo que el escéptico Carl Sagan describe muy bien en su libro Contact, que también hay una película que se llama Contacto, que está bastante bien. Entonces en el Contacto envían los planos en 4 dimensiones de una máquina que empieza a girar, cae, y cuando llega al final de su recorrido han pasado muchísimas horas, y sin embargo para ellos son segundos lo que para los científicos de la Tierra ha transcurrido. La chica que iba dentro del Looking Glass, que no sería así, pero en la descripción, pues considera que han pasado horas en otros mundos y tal. En realidad la esfera se vuelve transparente y entonces ve otras dimensiones, ¿no? Otras descripciones de un Looking Glass la he encontrado como si fuera una plataforma que tiene unos prismas, unos espejos que giran alrededor, y en el centro se encuentra la persona. Y otro Looking Glass, incluso, que llaman el libro amarillo, sería una especie de prisma, un objeto tecnológico que al mirarlo desde la mano, lo habrían dado los propios EVEs grises, puedes ver el futuro. Entonces se encontraron en cierto momento, porque querían cambiar y han cambiado, decían que la elección de George Bush se realizó momento hijo. En cierto momento hubo un cambio de papeletas, no sé si recordáis ese tiempo que se veía como
así con el ojo, por ver si se había metido, por un puñado de votos. George Bush, este hijo, ganó y pudo hacer el 2001 el atentado contra las torres y todo su equipo. Entonces era muy importante que ese tipo ganara. Y decían, este denunciante decía que había ido hacia atrás ¿cómo se llama esto de los marines? Los SEAL marines, un grupo, un mando, ¿no? Un comando. Hacia atrás se había hecho lo que tenía que hacer para que unos pocos votos pudiera ganar su elección. Y así poco a poco querían ir cambiando toda la historia. No sabemos lo que han cambiado, lo que no han cambiado. El efecto Mandela podría producirse ahí. Yo recuerdo que decía Darth Vader, Luke, yo soy tu padre. Sí. Yo lo recuerdo, ¿no? Cuando lo vi mucho tiempo después me extrañó. Digo, esto ha habido un cambio en el doblaje. No. En fin, sí, efectivamente, contactan con esta gente. Hay un punto en el que dice que ya no pueden pasar, que no ven el futuro. Dicen que es el 2012. Sí. Y entonces pues conectan con 3 tipos de macrocéfalos del futuro. Los de 25.000 años, que son 25.000 años en el futuro, y que serían por los grises normales que vemos en las instituciones, interesados en la genética, en preñar a las mujeres, en llevarse óvulos y esperma y hacer híbridos, porque ellos tienen una enfermedad muy grave o algo grave en su civilización. Los de 45.000 años, que son pues como las hormigas guerreras, son bastante malvados, ¿no? Y que son los grises peores que hay, que son agresivos, que son destructores, que no tienen compasión de la gente, les duela lo que les duela, ellos siguen haciendo sus experimentos. Y luego otro del futuro, todos según Dan Burich, que serían P75.000, que ya han aprendido a moderarse un poco, a que son un poco más tranquilos, que son más, no es que tengan emociones, porque ya las han perdido. Ni con los híbridos parece ser que volvieron a encontrar las emociones, el alma, por así decirlo, ¿no? Pero que bueno, esta gente sí se parecía bastante a nosotros comparado con los P45.000. Entonces llegaron, incluso hay una historia de un tipo que liberó un P75.000 porque se acordaba de su familia. Yo no sé, estas cosas sentimentales y hasta qué punto se pueden creer, ¿no? Claro. Mucha gente puede ser desinformación. Pero esto no eran los únicos procedentes del futuro que venían aquí, sino también los tipos humanoides, como los nórdicos ahora llamados pleiadianos, antes llamados venusinos, pero que no sé si vendrán de las playas o ahí en las playas, estoy seguro, las playas habiendo tantos miles de estrellas, tiene que tener muchísima vida. Pero no sé si son los pleiadianos propiamente dichos que dicen que son así. También vendrían ellos, y como aparece en el contacto que tuvo Ansky, que hablaba atómica y otras cosas, pero decían, estos nórdicos les interesa cambiar la historia también, o les interesa que no se cambie, porque ellos en algún punto de la historia fueron los sobrevivientes de una enorme masacre ocurrida en la Tierra, en la que solo quedaron las ciudades subterráneas de los Illuminati, de los aristócratas, de los políticos, gente. Estuvieron muchísimo tiempo bajo tierra, cambiaron, se hicieron modificaciones genéticas para poder pertenecer a ese mundo subterráneo, y cuando surgieron ya después, muchísimo tiempo después, más del que preveían, a la Tierra, a la superficie, se encontraron con que estaba todo devastado,
y ellos ya habían cambiado tanto, se habían convertido en grises. Me hace acordar un poquito a la máquina del tiempo, esta película. Más o menos te dice, ¿no? Que viaja en el tiempo, y están estos seres del futuro. Son totalmente blancos, ¿no? Ojos azules, cabello blanco y caníbales encima, ¿no? Sí, sí. Caníbales y todo, ¿no? O sea, sí. Estos de pelo blanco, pero altos y guapetones, vuelven para que no cambiemos nada, porque si cambiáramos cualquier cosa de nuestra historia, ellos no podrían haber sobrevivido a la catástrofe mundial y luego, más adelante, habiendo avanzado en tecnología, irse a las Pléyades. Oh. Entonces a ellos les interesa demasiado que el ser humano actual cambie y se transforme. Wow, qué interesante.